¿Recuerdas en la infancia cuando se armaban los equipos para determinado juego? Dos de los líderes escogían a una de las personas. Cada uno iba escogiendo. Y cuando tú no eras muy popular, estabas esperando que te nombraran o que voltearan a verte. De pronto alguno de tus amigos ya había sido seleccionado y le empezaba a susurrar al que estaba eligiendo que te escogiera a ti, pero pasaba el tiempo y no te escogían y no te escogían. Lo peor de todo era cuando ya nada más quedabas tú y hasta se echaban un volado para ver con quién te ibas. Yo recuerdo aquellos tiempos que eran difíciles, pero déjame decirte que en el reino de los cielos es muy diferente. En el reino de los cielos cabemos todos. En el reino de los cielos hay influencia de Jesucristo, donde Él está eligiendo a las personas. ¿Y qué crees? Estamos nosotros en su mirada. Yo te invito a que te quedes conmigo para que juntos aprendamos de que el reino de los cielos es influencia. Quédate conmigo, vamos a aprender juntos. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Te doy las gracias por acompañarme en este tiempo donde vamos a aprender juntos. Y bien, pues estamos en el ciclo El Reino de los Cielos. Recordemos que estamos estudiando en el libro de Mateo cuando Jesús mencionó varias veces: el reino de los cielos es semejante a... Y generalmente viene una parábola como enseñanza. Y bien, ya llevamos 3 enseñanzas al respecto. La primera que tuvimos fue que el reino de los cielos tiene un enemigo. Siempre va a haber alguien que evite o que quiera evitar que nosotros podamos vivir plenamente en el reino de los cielos. La siguiente enseñanza fue que el reino de los cielos es sobrenatural. O sea, que por mucho que nosotros hagamos, no vamos a lograr demasiado en cuestiones espirituales. Pero las cuestiones espirituales se reflejan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones. Esto quiere decir que para que nosotros podamos vivir plenamente, necesitamos el poder sobrenatural del Señor. Pero también aprendimos que el reino de los cielos te va a hacer crecer. Tú no te puedes quedar estancado, no puedes quedarte como estás si entras a vivir en el reino de los cielos. Y en esta ocasión vamos a aprender que el reino de los cielos es influencia. El reino de los cielos va a tener una influencia sobre nosotros, pero también nosotros vamos a tener una influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues vamos a aprender juntos de Mateo 13, el versículo 33. Dice así la palabra del Señor: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte que nos guíes, que nos enseñes, que nos ayudes para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros este día, que no haya distractores, que cualquier cosa que quiera interrumpir tu enseñanza, Señor, que quede fuera de ese alcance. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en resumen podemos decir que esta parábola habla justamente de la influencia, de la levadura que se pone en la harina y su influencia provoca que la harina tenga un cambio en su composición. Las influencias siempre van a provocar un cambio, ya sea positivo o sea negativo. Y justamente hablando de eso, vamos a tocar el primer punto. El primer punto se refiere a que el reino de los cielos ejerce influencia sobre las personas negativas.
Decíamos que en el reino de los cielos se ejerce influencia sobre la gente negativa. ¿Por qué comento esto? Mira, vamos a repasar nuevamente el versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La palabra de la levadura es muy importante aquí porque cuando estudiamos en la Biblia, en todo el cuerpo de las escrituras, la palabra levadura vamos a encontrar que siempre está manejada de una manera negativa. No tiene algo positivo, es muy pocas veces donde se usa de esa manera, y en este versículo es una donde solamente se maneja relacionada con algo de Dios. Mira, la palabra levadura en general en la Biblia se utiliza como falso, va acompañada de las palabras como hipócrita o hipocresía, de la presunción, de la vanidad. Entonces la palabra que encontramos aquí es algo que siempre sirvió para afectar de una manera incorrecta. Entonces, por eso te decía, vamos a ver cómo el reino de los cielos pone atención en esa circunstancia, en lo negativo. Porque como te decía, en la Biblia aparece de una manera negativa. Entonces, en la Biblia realmente representa el pecado que se introduce y que con poco que se meta en una persona, logra contaminarla totalmente. Había una ilustración que me gustaba mucho de mi pastor cuando yo todavía no lo era, donde él decía que es algo chusco y exagerado además, que iba un hombre caminando y de pronto encontró una herradura de esas que en las caricaturas aparecen como un imán, y se la echó en la bolsa trasera. Empezó a caminar y de pronto sintió que algo lo golpeó. Volteó a ver y era una lata, porque el imán atrajo la lata. Siguió caminando y más adelante de pronto sintió un golpe más fuerte. Y cuando vio, era uno de esos tambos metálicos de no sé cuántos litros, pero muy grande. Siguió caminando con un poco más de dificultad y de pronto un auto se le pegó porque el imán lo atrajo. Pero siguió caminando. Le costaba mucho trabajo y de pronto escuchó como un avión venía hacia él y se pegó a la herradura. Tú vas a decir, ¡ay, qué exagerado!, ¿no? Pues déjame decirte que así es el pecado. El pecado entra de poco y cada vez va aumentando, y cuando te das cuenta ya traes un problema muy grande. Sucede, por ejemplo, con las adicciones. ¿Cuántas personas empiezan con un cigarro de tabaco? Piensan que no va a pasar a más, pero poco a poco van entrando a nuevos niveles y cuando se dan cuenta están metidos totalmente en una adicción. Podría ser simple adicción al tabaco, pero recordemos que el tabaco es la entrada a muchas otras cosas cuando empezamos a una corta edad. Así es el pecado y por eso la Biblia maneja la levadura como algo que es muy poco que se introduce y de pronto crece y contamina de una manera extraordinaria. Fíjate, en Lucas 12:1 habla acerca de que Jesús le está diciendo a sus discípulos que no se dejen influenciar por la levadura de los fariseos y de los saduceos. Está hablando de la falsa doctrina. Pero en Lucas 12:1, esto es en Mateo 16:6, y en Lucas 12:1 menciona que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Entonces,
Una falsa doctrina es la hipocresía, una cosa que nos lleva a no tener una buena relación con las personas, es ser hipócritas, no poder vivir una relación buena con Dios, es tratar de decir que somos una cosa, pero en realidad somos otra. Otro ejemplo que pone la Biblia es en 1 Corintios 5:6. Dice que no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que con un poco de levadura leuda toda la masa? Tú puedes sentirte a lo mejor un poquito más que los demás, pero por ahí empiezas. Y cuando de pronto te das cuenta, ya te sientes el más grande de todos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero fíjate que la filosofía contemporánea al Nuevo Testamento también habla acerca de la levadura y la toma también en esta forma. Por ejemplo, el filósofo Filón usaba la levadura como ejemplo para hablar del orgullo y mira para qué otra cosa, para la lujuria pecaminosa. Él decía que la lujuria empieza igual que la levadura. Empiezas con poco y cuando te das cuenta eres casi un monstruo por tantas cosas que te vienen a la mente y cómo distorsionan tu pensamiento, tus sentimientos, tus deseos, incluso tu actuar. Plutarco, también contemporáneo, dice que la levadura es un símbolo de la impureza moral. Lo mismo sucede. La impureza moral puede ser cuestiones sexuales, pero también honestidad, puede ser también hurtos, puede ser tantas cosas que están alrededor. Y debemos de tener mucho cuidado porque las cosas negativas se empiezan a dar de poco en poco y a lo mejor nosotros hemos sido un tanto así. Fíjate, en la parábola de la semilla de la mostaza que estudiamos la semana pasada, Jesús nos deja ver que los seres humanos somos pequeños y casi insignificantes. Pero en esta parábola, que se conoce como la parábola de la levadura, nos encontramos que Jesús está diciendo que nuestra naturaleza es ser corruptos y capaces de corromper fácilmente a todos los que nos rodean. Sin embargo, aún los corruptos tienen lugar en el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que a veces nos cuesta trabajo poder comportarnos correctamente. Y hay personas que se reconocen tan desviados del camino de Dios que consideran que no son dignas de entrar a la presencia de Dios. A lo mejor tú mismo, yo en un momento pensé que mi pasado, incluso mi presente, no me permitía entrar a la presencia de Dios. Hay mucha gente que no quiere entrar al reino de los cielos porque no se siente digna de poder entrar. Yo he escuchado mucho a personas que dicen que antes de ir a la iglesia o antes de acercarse a Dios, primero quieren cambiar un poco. ¿Sabes? Ese es un pensamiento equivocado, porque nosotros solos no vamos a poder cambiar. Necesitamos la ayuda de Dios. Quizá sí, tú te consideras una persona indigna de estar en su presencia. Quizá tu vida ha sido un desastre y te has creído que no tienes perdón de Dios. Quizá has propiciado que algunas o muchas personas se descarrilen o quizá les indujiste a cometer ciertos pecados, incluso, ¿por qué no llamarlo hasta delitos? Quizá tú has sido esa levadura que contaminó todo lo que tocó. Pero te tengo buenas noticias. Yo era una persona como esa levadura. ¿Y qué crees?
el Señor me dio la oportunidad. Y así como me dio a mí la oportunidad, le da la oportunidad a muchas personas más. Te tengo buenas noticias. Aún la levadura en el reino de los cielos puede ser transformada y usada de manera correcta, positiva y buena. Vamos a la segunda parte de este mensaje, donde vamos a ver que el reino de los cielos ejerce influencia también sobre los rechazados. Vamos a entender por qué hablamos de que el reino de los cielos ejerce influencia sobre los rechazados. Repasemos nuevamente el versículo que estamos estudiando. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mira, aquí debe de llamarnos la atención algo. Si te fijas en las otras parábolas que habíamos estudiado, había mencionado a un hombre que ejercía una actividad, que sembraba o que hacía algo. En este caso nos encontramos con una mujer. ¿Por qué da este giro? ¿Por qué da este cambio? Estamos hablando que esta parábola nos enseña la influencia que hay en las personas, en la levadura que ejerce hacia los demás, pero que la levadura había sido utilizada siempre como algo negativo, pero encontramos entonces aquí el personaje de la mujer. Y la mujer, es muy importante entender qué lugar o qué papel desempeñaba en el cuerpo de la Biblia, por ejemplo, pero también en el ámbito general de vida. Recordemos que aunque era el pueblo judío, estaba viviendo influenciado por el mundo helénico, porque era donde se desenvolvía. Aunque quienes estaban ejerciendo poder sobre el pueblo judío eran los romanos, militarmente el poder lo tenían los romanos. Pero ¿qué crees? El poder mental, la influencia que existía en cuestión de creencias era la helénica, o sea, el pensamiento griego era el que se desenvolvía. Y bueno, tenemos que entender en estas culturas el papel que tenía la mujer. Y déjame decirte que no tenía un buen lugar la mujer, ni en el mundo helenístico, ni en el mundo romano, ni en el mundo judío. En el mundo romano era un poco más respetada, pero en el mundo judío no. Y voy a empezar con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mujer tenía muy pocos derechos. Podía, por ejemplo, ser rechazada si en la noche de bodas al hombre no le agradaba sexualmente. Le daba carta de divorcio, así se decía. La rechazaba. Otra de las cosas donde podemos ver que no tenía una buena posición es que si ella enviudaba, no podía elegir con quién casarse. Tenía que casarse con el hermano de su esposo, del hombre que había muerto, porque era muy importante para los judíos que el apellido continuara. Entonces por eso se obligaba a la mujer que se casara con el hermano, y pues aunque el hermano no quisiera, lo tenía que hacer. Y debía de tener hijos con ella, porque ya no iban a llevar, se puede decir, su nombre, sino que él le iba a dar descendencia a su hermano. Si él no hacía esto, iba a ser muy mal visto por la sociedad. Incluso podía ser hasta penado. Pero la mujer no tenía la libertad de elegir si quería casarse con esa persona o no. Los judíos eran muy religiosos y algo que guardaban era el sábado.
El descanso sabático era muy importante. Incluso a la fecha ellos le dan mucha importancia al descanso sabático. Pero ¿qué crees? Las mujeres no estaban obligadas a descansar. Pero no es que si ellas querían descansar o no, dependía de los hombres, si su esposa o si las mujeres que estuvieran a su cargo o alrededor de él podían descansar o no. No tenían derechos en ese sentido. Se le ponía en un lugar secundario, por ejemplo, atribuyéndole la culpabilidad por la caída en el Edén. Y eso es algo que hasta la fecha se da. Pero fíjate también, vamos a ver ahora en la literatura rabínica, que también tiene que ver con el Antiguo Testamento y que tiene que ver con los judíos, los rabinos eran todavía más duros. En la literatura rabínica, por ejemplo, las mujeres son señaladas como codiciosas, como presuntuosas, como vanas, frívolas. O sea, no eran bien vistas. Sus derechos y sus deberes religiosos estaban restringidos. Y por ejemplo, en las sinagogas tenían un lugar aparte. No es porque a la mujer había que darle un lugar especial, no. Era porque al hombre había que darle un lugar especial y la mujer no podía mezclarse con el hombre dentro de las sinagogas, porque no eran bien vistas, porque no tenían un valor como el del hombre. Había hombres incluso que oraban agradeciendo no haber sido o no haber nacido siendo mujer. La mujer era excluida. Si ahora las mujeres que están protestando porque están buscando derechos, no es nada lo que están viviendo ahora con lo que vivían en ese tiempo. Estamos hablando del mundo judío, pero comentábamos, ¿no? Cuando entramos a este punto, el mundo helenístico, en el mundo del pensamiento griego, incluso estuve tentado a buscar algunos pensamientos de los grandes filósofos griegos de lo que pensaban de la mujer, pero por falta de tiempo nos vamos a conformar con lo que te voy a comentar. La mujer en el mundo helenístico era inferior al grado de ser resguardadas por perros. En el neoplatonismo se consideraba que para ser puros habría que evitar tener cualquier tipo de contacto con una mujer. Ya no digamos sexual, sino simplemente el estar cerca de ella, no tocarla. En diferentes ciudades romanas, por ejemplo, se encontraban templos destinados a la diosa del amor. Y en estos templos se ejercía la prostitución. En la ciudad de Corintio estaba el templo más grande destinado para esto. Y pues las sacerdotisas eran mujeres, pero no estaban ahí porque ellas quisieran estar o porque ellas hubieran decidido estar. Se les obligaba a prostituirse porque tenían que adorar a la diosa del amor. Claro, los hombres eran los que buscaban los servicios. Era la mujer usada no solamente en estos templos, sino que también había algunas religiones de misterio, así se les conocía, porque no se sabía lo que se hacía dentro de las religiones, pero en algunas de ellas se sabía que se usaba a la mujer sexualmente, quisiera o no quisiera.
Por eso cuando en la palabra de Dios encontramos que la mujer debía de someterse a su marido, no estaba hablando de que se pusiera por debajo para ser pisoteada, sino que en el cristianismo la enseñanza es ponerse debajo de su esposo para que su esposo la proteja, así como Jesús protege a la iglesia. Porque ahí es donde viene la enseñanza importante. En el reino de los cielos, la mujer tiene entrada y tiene un lugar especial. Fíjate lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El mismo Jesús tuvo varios encuentros con varias mujeres y no encontramos que Él se haya dirigido con desprecio hacia ellas. Por el contrario, observamos siempre protegiéndolas. En el reino de los cielos, no solo la mujer es bien recibida y revalorada. Todos aquellos que han sido rechazados, minimizados, pisoteados y desvalorizados por sus raíces étnicas, por su condición económica, por su género o preferencia sexual, tienen abierta la puerta y una invitación exclusiva e individual para disfrutar de todo lo que Jesús ofrece. Porque el reino de los cielos es el único lugar verdaderamente inclusivo que existe. Vamos a la tercera enseñanza. El reino de los cielos ejerce influencia de manera inesperada. Bien, repasemos nuevamente nuestro versículo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y ahora vamos a detenernos y vamos a poner toda nuestra atención en y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjate, haciendo un resumen de lo que hemos visto, nos podemos dar cuenta que Dios toma lo que no es tan bonito y lo que ha sido menospreciado para hacer cosas extraordinarias. Y por eso a eso me refiero, que el reino de los cielos ejerce influencia de forma inesperada. Te voy a leer lo que dice 1 Corintios 1, los versículos del 26 al 29, que vienen muy a la mano y creo yo que es un sustento fuerte de lo que estamos estudiando. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, muchas veces creemos que nuestras capacidades o lo que nosotros hacemos bien nos llevan a ganar un lugar en el cielo. Hay personas que nos han enseñado que para ganar el cielo tienes que hacer cosas buenas y a veces tú valoras lo que has hecho en tu vida y dices: bueno, yo no he hecho cosas muy buenas, yo no he ayudado a mucha gente, yo no he tendido la mano. En cambio otros dicen: no, yo sí he ayudado a mucha gente, yo le he tendido la mano a muchos y por eso yo merezco un lugar en el cielo. Pero sabes, la transformación que hace Dios y la forma inesperada en que la influencia de Dios llega a los hombres es justamente en que lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que escoge Dios para hacer grandes cosas. Quiero ponerte esta imagen. Los creadores,
los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores usan su catálogo de obras como su tarjeta de presentación. Sí, por ejemplo, un arquitecto, su tarjeta de presentación es sacar su álbum de fotografías, me imagino, y muestra los edificios que ha construido, los edificios que ha diseñado. Y en base a eso está diciendo, esta es la calidad de arquitecto que soy yo. Un ingeniero, me imagino que muestra obras que eran muy difíciles de realizar y sin embargo dice, mira, esto que se veía tan difícil, lo hice yo. Con esto te estoy diciendo que yo tengo la capacidad de hacer grandes obras. Un diseñador gráfico muestra los logotipos que ha diseñado, las revistas, en fin, las imágenes que él ha manejado y que le dan una reputación. ¿Sabes? Dios muestra a sus hijos transformados como su propia tarjeta de presentación. Dios no se presenta con grandes milagros de sanación, porque de nada sirven si no hay una transformación en los hombres. De nada serviría un milagro de reconciliación en un matrimonio, de nada serviría un milagro de solución de deudas, de nada serviría un milagro de solución de conflictos, de nada serviría un milagro de liberación de presos. O, ¿por qué no hablar de la expulsión de demonios? Si en realidad no hay una transformación en el corazón de las personas. De nada sirve que Dios haga milagros si las personas siguen estando en su misma condición espiritual, en su misma condición moral, en su misma condición emocional, psicológica. De nada sirve, porque las personas siguen siendo exactamente iguales. Y si Dios hace un milagro, esas personas van a volver a cometer los mismos errores y van a necesitar otro milagro más. ¿Sabes por qué? Porque si no hay una transformación en el corazón, no hay un cambio real, porque dice la Biblia que en el corazón es donde se gestan los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades, los desvíos sexuales, los robos, las mentiras, las calumnias. Es ahí en el corazón donde se gesta todo. Por eso el Señor quiere hacer algo en nuestros corazones. Él quiere ser una influencia. La especialidad de Dios es transformar personas para usarlas después. Una persona que va a fungir como un instrumento de Dios necesita haber sido transformada. Una persona que va a ser usada como un instrumento de Dios necesita haber tenido un pasado de dificultad, un pasado difícil, un pasado donde necesitó ser transformado. A Dios no le sirven las personas perfectas, porque entonces no tendría nada de qué mostrar su poder. La Trinidad quiere involucrarse en la transformación de las personas. Por eso esta parábola menciona, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La Trinidad, las 3 medidas, es a lo que se está refiriendo. Es la misma Trinidad influenciando en todo con su poder hasta transformar al individuo. Fíjate cómo se maneja el número 3 en la Biblia. El número 3 es el número completo, porque abarca 3 dimensiones. Abarca el pasado, el presente y el futuro. La Trinidad abarca el pasado, el presente y el futuro.
pero sobre todo abarca el pasado de las personas, el presente de las personas y el futuro de las personas. Y no es coincidencia que el número 3 es la condición de lo completo, de lo real, pero sobre todo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínate todo el poder de la Trinidad trabajando para que tú puedas ser transformado en tu corazón. Cuando una persona ha sido influenciada y transformada por Dios, será usada, sí, exactamente como la tarjeta de presentación de Dios, para ser el agente que anuncie las buenas nuevas de Jesucristo. Una persona que ha sido transformada puede decirle a otros: ¿viste quién era yo en el pasado? Mira quién soy hoy, gracias a la transformación del Señor. Y si te gusta lo que soy yo ahora, Dios puede hacerlo contigo. Hay personas que me conocieron en mi pasado y que hoy se sorprenden de lo que Dios ha hecho. Y no es porque yo sea perfecto, pero si tú me hubieras conocido anteriormente, te sorprenderías de todo el trabajo que Dios ha hecho con mi hijo. Solo alguien que fue restaurado puede anunciar la restauración. Solo alguien que tiene una vida nueva puede anunciar que hay una vida nueva. Solo alguien que vive en el reino de los cielos puede anunciar e influenciar a otros para que se atrevan a experimentar el reino de los cielos. Y sabes, ese alguien creo que eres tú. Si tú permites que Dios haga una influencia en ti, ábrele tu corazón y dile: Señor, sí, yo he sido quizá como esos elementos negativos. Quizá yo he sido rechazado, quizá yo he sido una persona indigna, pero tú, Señor, puedes hacer una transformación en mí y me pongo en tus manos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, queremos venir ante ti, Señor, reconociendo, Padre, que quizá nosotros hemos sido así como la levadura negativa, que hemos contaminado a las personas que han estado a nuestro alrededor, que hemos hecho daño, quizá incluso sin querer hemos lastimado, o algunas otras con toda la determinación de hacer una huella en la vida de las personas. Señor, quizás somos de esos rechazados que nunca nos han dado la oportunidad de pertenecer dignamente a algún grupo o estar en un lugar. Señor, nosotros quizá nos hemos sentido que no tenemos derecho a estar ante ti. Quizá la misma sociedad, quizá nosotros mismos hemos pensado que es muy difícil estar ante tu presencia, porque creemos que los niveles de aceptación tuyos han de ser muy altos. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado y nos has enseñado que justamente a las personas que se han equivocado, las personas que se han desviado, las personas que menos méritos tienen para acercarse a ti, tú los estás buscando. Esas personas que nunca han sentido tener un valor, esas personas que siempre han sido minimizadas, Señor, tú les estás diciendo: para mí eres muy importante. Y Señor,
Hoy queremos venir ante ti. Hoy queremos decirte, Señor, que necesitamos de ti, que reconocemos, Señor, que es muy importante que tú nos voltees a ver y que nos hagas saber, Señor, que ante ti sí somos aceptados. Señor, ejerce tu influencia sobre nosotros. Ejerce tu influencia en nuestro corazón. Ejerce tu influencia en nuestra mente y en todo nuestro ser. Tómanos, Señor, transfórmanos, lávanos, renuévanos. Y, Señor, que la influencia y el poder de la Trinidad se haga presente en nuestra vida, para que después, Señor, tú te sientas orgulloso de la obra que estás haciendo en nosotros y nos lleves como esa carta de presentación ante las demás personas, para que muchos que ahora se sienten excluidos, para que muchos que ahora se sienten culpables y no dignos de estar ante tu presencia, puedan, Señor, sentir la confianza y estar dispuestos a que tú, Señor, también hagas la obra en ellos. Úsanos, bendito Dios, así como esa levadura, así como esa mujer. Permítenos, Señor, que la Trinidad trabaje en nosotros hasta que, Señor, se leude toda la masa. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te doy las gracias por tu atención y por tu tiempo. Te invito a que, si este mensaje te sirvió, nos des un me gusta, que lo compartas con tus amistades o con quien tú creas que le puede servir. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y que estés al pendiente de nuestros mensajes. Te recuerdo que los lunes tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche, si nos quieres acompañar en vivo. Y los miércoles también estamos estudiando cómo orar. Y te invitamos a que te sumes también a nuestro esfuerzo que estamos haciendo para llevarle alimento, un poco de alimento a las personas que están en necesidad. Puedes hacerlo donando en especie o quizá viniendo a ayudarnos a preparar y, por qué no, incluso que nos acompañes a entregar. Y también te invito a que estés pendiente. Estamos preparándonos para que esta Navidad tengamos una actividad especial. Cada año lo hacemos. Repartimos cenas navideñas justo en las colonias menos afortunadas de Cancún. Nos estamos preparando y te queremos invitar a que te sumes. Tú puedes ayudar colaborando con la aportación para que una familia de 4 personas este 24 de diciembre tenga algo que cenar. Queremos hacer un esfuerzo extraordinario este año porque por la situación que estamos viviendo hay mucha depresión. Hay situaciones difíciles, emocionales y espirituales con las personas que se van a acrecentar en estas fechas, en las fechas de diciembre. Y el mero 24 va a ser un día muy difícil para muchos. Por eso yo te pido que te unas con nosotros y que vayamos y sembremos un poco de esperanza en esas personas. Para más información, te pido que te estés al pendiente de nuestras redes sociales, donde ya muy pronto vamos a empezar a poner toda la información para que tú puedas sumarte a este esfuerzo. Pues bien, te doy las gracias por haberme acompañado. Te recuerdo, soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Hasta pronto.